¿Cómo estás, Marbella? Qué gustazo. Hola Gina, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo el día de hoy y platicar de este libro que ya en unas semanas saldrá. Ah, ya va a salir, Ya sale. calientito, calientito. A ver, Sí. Salir volando, un relato de vida. Platícame un poquito sobre este libro, Marbella. Bueno, este libro habla de una experiencia Ujú. que viví yo hace muchos años en torno al huracán Paulina, Ajá. cuando en esa tragedia perdí yo 11 familiares. ¿De verdad? Sí, Qué mis fuerte. papás, mis hermanas No me digas. y mis sobrinos, los hijos de mis hermanas. Entonces fue una situación Esto fue para... en Cancún, perdón, recuérdame. Esto fue en En Acapulco, en Acapulco. 1997, sí, y está considerado como el parteaguas también Ajá. de los huracanes en México, porque en aquella época, en aquel año no se le dio la importancia porque nadie se imaginaba la magnitud del huracán Ujú. que se avecinaba. Afectó las costas de Oaxaca, de Guerrero, mayormente pues Acapulco, que fue pues la zona Más más afectada. afectada. Si perder un familiar ha de ser terrible, de una forma inesperada, más terrible. Pero perder 9, ¿me dijiste? 11. 11 familiares de un momento a otro, ¿cómo te deja como ser humano? Devastada, Sí. me dejó, como dice el título de mi libro, querer salir volando, no querer saber nada de lo que pasaba, um, no aceptar una negación total Sí. a lo que fue la muerte de mi familia. Fueron muchas cosas a las que tuve que enfrentar, Sí, claro. al igual que mis dos hermanos que viven Ajá. actualmente en Acapulco. Tuvimos que reconstruirnos, tuvimos que pasar muchos duelos, porque dentro de toda la tragedia, en aquella oportunidad, bueno, en aquel año, yo tenía recién 40 días de haber dado a luz a mi segunda hija. Ajá. Entonces me toma en una depresión posparto, me toma completamente desprevenida. Es, no tenía yo uh, ¿De dónde de dónde agarrarte? agarrarme. Qué difícil, Dios mío, qué difícil. Este libro lo haces como una forma de catarsis, de sacar ese dolor, ese sufrimiento, porque yo creo que cuando pasan los años puedes llegar a aceptarlo, ¿no? Esa aceptación que es parte del duelo que al principio no se da, pero nunca puedes llegar a sanarlo al 100%, ¿no? Sí, efectivamente, nunca puedes sanar al 100%, lo aceptas. Tratas de ver en muchas ocasiones que lo superas, pero siempre está ahí, siempre está latente, porque como te decía en un principio, son muchos duelos. Eh, de los 11 familiares que A ver, perdimos, ¿qué era tu papá, tu mamá? mis tres hermanas, 3 hermanas mis mujeres. mujeres, Ajá. Tú eres de y Acapulco, sí, supongo. yo soy de Acapulco, Ok, 3 hermanas y mujeres, 6 sobrinos, hijos de son ellas. hijos de ellas, sí. Eh, Dos de ellas estaban con dos bebés recién nacidos. Uno de los bebés tenía 12 días de nacido y el otro bebé tenía 14 días. Y también murieron. Y también murieron, sí. Entonces fue realmente algo muy difícil. Adicional a todo esto, de los 11 familiares que perdimos, solamente encontramos 3 cuerpos. Entonces transitar por todo ese dolor, por toda la situación tan difícil de buscarlos, tener que aceptar que nunca íbamos a recuperar sus cuerpos. ¿Tomaste terapia o algo? Porque yo creo que salir de esto está pero complicadísimo. Sí, lo relato en el libro, cómo es que yo el primer año, como todo mundo cuando tenemos un duelo, y como bien dijiste, si con uno te duele mucho, Ujú. pues te haces muchas preguntas. Y yo me hacía muchas preguntas que no tenían respuesta en ese momento, Ujú. que no sabía hacia dónde voltearme. Por supuesto que el primero que te volteas y reniegas, si crees en Dios, es Sí, en Él. claro, esa es una parte humana. Si Ajá, yo decidí sacarlo de mi vida ajá. en aquel año, porque yo dije, no existe, Estabas o sea, enojada.
estaba muy enojada, muy rabiosa. Fue un año muy, muy difícil, muy complicado. Eh, Mis hijas eran las que me sostenían, pero ni ellas lograban llenar el vacío tan grande que yo sentía en mi alma. ¿Cómo fue que dijiste, lo voy a escribir? Porque al igual que tú eres un caso, miren que yo a Marbella la conozco desde hace muchos años y no sabía esto de ella. Ella me dijo, quiero ir a tu programa para platicar de mi libro. Le dije, va. Y me platicó algo, pero no que había perdido 11 familiares con esto. Y me imagino que muchas personas como tú pues sufrieron por el huracán Paulina, ¿no? ¿Tienes contacto con ellas o de alguna manera pues tratas de que tu experiencia, el cómo has salido adelante, porque has salido adelante, me consta, les ayuda este testimonio a los familiares de las personas que murieron ahí? Probablemente a los familiares de las personas que al igual que yo, que perdieron un familiar y que también sus cuerpos no los encontraron, les puedo ayudar un poco, pero mi relato va un poco más allá. Todas las personas que de alguna forma se enteran de lo que yo viví hace algunos años, que me miran en la calle o cuando me conocen en algún lugar y me dicen, ¿cómo le haces para estar así? ¿Cómo le haces cada día para levantarte y enfrentar Sí. la vida y ver la vida de una manera ligera? Y es eh, dedicado a ellos que yo escribo este libro para relatarles cómo es que yo me reconstruí, cómo es que yo me levanté, que tuve que acudir a terapia, que con el apoyo de principalmente de mi esposo, que fue el que Ajá. estuvo conmigo sosteniéndome y apoyándome, de verdad que pude salir adelante. Y la serie de terapias y cursos que he tomado a lo largo de estos años me han dado la fortaleza y la entereza después de ya muchos, muchos años poder relatar todo lo que yo viví para que las personas que lo deseen les pueda ayudar. Ya calmaron las aguas, ya no estás enojada con Dios, con la vida. No estoy enojada con Dios, no estoy enojada con la vida porque la vida me dio las respuestas que yo le preguntaba un año después exactamente, y Uh-huh. también lo relato en el libro, cómo es que las respuestas llegan a mí y Uh-huh. de la manera que menos lo pensé. ¿Cómo? Ahí lo platicas. Lo platico en el libro, sí, Uh-huh. es, te puedo adelantar Adelántame un poquito porque se ve un muy poquito, interesante tu ¿no? libro. Lo primero fue que exactamente al año del fallecimiento de la familia teníamos que ir a Acapulco, mi esposo, mis hijas y yo, y fui a acostar a mi hija, la mayor, Uh-huh. a Lorena. Y cuando yo la acosté le dije, mi amor, acuéstate porque mira, mañana tenemos que salir muy temprano a Acapulco para ir al aniversario, a la misa de tus abuelitos. Y ella estaba acostada, tapada, y de repente se sentó. Su cama en esa ocasión estaba a un lado de la ventana. Y se me quedó viendo y me dijo, mamá, ¿sabes qué quiero hacer? Y le dije, yo no, mi amor, ¿qué quieres hacer? Y me dijo, muy seria y muy firme en sus palabras, quiero salir volando por esa ventana. Quiero llegar con Dios y decirle que me regrese a mis abuelitos para traer aquí a la tierra contigo para que ya no estés triste. Uy, me pone la piel chinita, Marbella. Sí, a mí mucho más. Fue el primer chispazo de luz que tuve en mi vida para que yo pudiera empezar a entender muchas cosas. Y a valorar a la gente que está contigo, ¿no? La gente que se fue, guardarla en el corazón, en un recuerdo muy lindo, pero la gente que está con nosotros es la gente con la que tenemos que estar y estar al 100%. ¿Quién te publica Siempre. tu libro? El libro lo vamos a publicar por Amazon, Ok. de manera digital. Voy a hacer el lanzamiento físico el día 29 Uh-huh. de octubre. Ya en mis páginas, en mis redes, ya les comentaré dónde será el lanzamiento. Y bueno, de momento, pues a través de la página web, por ahí lo Ajá. van a poder Oh, adquirir. es que es lo de hoy, ahorita publicarlo por ese medio es donde más se va a leer. Te agradezco muchísimo, Marbella Centel, y por favor manténme al tanto para platicarles aquí
cuando llegue tu libro y que todo el mundo lo pueda conseguir o lo podamos conseguir para leer tu testimonio. Sí, muchas gracias, Gina. Quisiera, si me permites, terminar pues Sí. diciendo un 30 pensamiento segunditos que tenemos. que escribí yo en el libro. Y dice, muchas veces creemos que las situaciones difíciles son interminables. En realidad, varias de ellas duran muy poco tiempo. Y cuando llegan a su fin decimos, si hubiera sabido que duraba muy poco, no hubiese sufrido tanto y hubiera utilizado la mitad de la energía que gasté en ella. Muy bonito. Gracias, Marbella. Muchas Gracias. gracias a ti, Gina. Me despido porque nos cortan. Gracias a todos. Cuídense mucho. Bye bye.